Bienvenidos a Medicina por un tubo, un espacio de Roche Pharma España en el que le ponemos voz y también cara a la salud. Y hoy le ponemos cara a Pere Estupiñá, todo un cazador de cerebros. Bienvenido. Hola, muchas gracias por tenerme. Para quien no conozca a Pere, Pere es bioquímico, es científico y desde ese lado de la ciencia ha pasado a ser un muy reconocido comunicador científico al frente de programas como El Cazador de Cerebros en la 2 de Televisión Española, colaborando en la cadena SER a Vivir que son 2 días, entre otras cosas, y publicando libros, como El Ladrón de Cerebros. Esto me cuesta pronunciarlo, S igual EX al cuadrado, sex al cuadrado, que va sobre el sexo, y Comer cerezas con los ojos cerrados. Pere, ¿qué importancia tiene la comunicación científica? ¿Qué es lo que hizo que pasaras del laboratorio a los medios? Bueno, son 2 preguntas, ¿eh? O sea, y empezando por la parte personal, yo sí que empecé como científico y empecé mi doctorado. Lo que pasa es que cuando dicen que la paciencia es la madre de la ciencia, es verdad, yo no la tenía. Es decir, yo empecé un doctorado en polimorfismos genéticos del alcohol deshidrogenasa, que me tenía que tener en teoría 4 o 5 años investigando esto. Yo tenía una inquietud por la ciencia muy amplia, ¿no? Yo leía cosas. Digamos que mi pasión por la comunicación científica viene no de la comunicación, sino de la ciencia. Yo soy un entusiasta de conocer cómo funciona el mundo, el cuerpo humano, y entonces yo me daba cuenta de que en ese pequeño laboratorio, que además tuve la mala suerte o mala decisión por mi parte de entrar en un grupo que era una unidad de investigación muy pequeña, en un hospital precisamente, pero que no era un hospital grande con grandes centros de investigación, estar un poco aislado, decidí que la ciencia no iba a ser lo mío, pero al mismo tiempo no quería separarme de ella. Y pensé, ¿y esto de la divulgación? Te hablo de hace más de 20 años. Entonces, donde no había tantos referentes, estaba Punset. Y dije, mira, Punset, que yo le veo el programa. Entonces, qué guay sería colaborar con redes, ¿no? Y de manera muy proactiva, que es algo que a los jóvenes siempre les recomiendo, pues le envié un mail al equipo del programa, al mail genérico que salía en los créditos del programa, con la sorpresa de que me respondió Punset, y así empecé, ¿no? Y pensando que sería una aventura, que quizás podría durar más o menos, y poco a poco, yo creo que en parte por la ilusión, en uno de los libros que has citado, bueno, el primero, El Ladrón de Cerebros, en los agradecimientos, agradezco la ilusión, porque digo que en momentos importantes es la que decide, ¿no? Más allá de tu capacidad. Entonces, porque en todas estas carreras yo soy autónomo, escribir un libro te entran dudas de si estás haciendo bien, invirtiendo tanto tiempo en algo que no sabes si te dará un rédito, pues es como escalar una montaña que si no lo ves claro dices, no sé si llegaré a la cima, ¿sabes qué? Pues me bajo ya. Entonces, si la ilusión te empuja, entonces terminas llegando, ¿no? Y entonces yo, gracias a la ilusión y quizás algo de aptitudes personales, pero luego una pizca de suerte en estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, en saber aprovechar oportunidades, pues me fui a Estados Unidos y así desarrollé esa carrera como comunicador científico, que en uno de mis proyectos, que estoy muy satisfecho, que era un blog que tenía en El País, que se llama Apuntes Científicos en el MIT, porque tuve un fellowship en el MIT, cuando me describía a mí, decía, explico ciencia como excusa para poder aprenderla. ¿Vale? Y esto es muy auténtico. O sea, a mí me interesa, yo leo ciencia o avances en biomedicina o en nuevas energías o en inteligencia artificial o en astrofísica, a veces no porque tenga que escribir sobre ellos o vayamos a hacer un programa en El Cazador de Cerebros, sino porque es fascinante, ¿vale? Y me interesa. Y así me convierto en divulgador científico, y luego sí que hay un compromiso social donde dices, bueno, no solo quiero pasármelo bien, sino quiero tener un impacto en la sociedad, ¿no? Y entonces empiezas unos proyectos que crees que tiene un sentido, aparte de entretener, que eso en televisión o en radio tú tienes que entretener, pues hay ese componente de intentar educar un poco, ¿no? O por lo menos no educar como doctrinar, ¿no? Pero sí, pues que si a los jóvenes tengan esta cultura científica o que los adultos tengan mejor información para poder tomar mejores decisiones, y en ámbitos como la salud es clave. En astrofísica, ¿no? Eso es cultura general. Nadie va a tomar mejores decisiones porque sepa qué galaxias hay más allá de la Vía Láctea.
pero el pensamiento científico que va calando al escuchar ciencia, al leerla, pues yo creo que sí que te hace después razonar de una manera diferente que no te lleva a bulos o a conspiraciones. Y la ciencia al final no deja de ser el conocimiento más profundo, certero que tenemos de nuestro entorno, ¿no? Aunque se nos haga muchas veces muy pesado. ¿Cómo se consigue eso? Tú estás estudiando todo el rato, tu trabajo consiste en aprender, básicamente, para poder explicar, sí, ¿no? ¿Cómo es este proceso de traducción? Cosas que nos parecen ajenas porque las damos por hechas, damos por hecho que un móvil funciona, damos por hecho que el sol sale y se pone. No nos preguntamos, a veces no tenemos la curiosidad por preguntarnos, ¿cuál es ese giro que se hace al comunicar ciencia para que interese y para que se entienda? Sí, mira, has dicho algo que la ciencia es el conocimiento más profundo y a veces hay gente que dice, bueno, esto puede sonar arrogante y no, es así. O sea, hay cosas que nunca sabríamos si no fuera por la ciencia, porque son invisibles. Es decir, hasta que alguien descubre el microscopio o hace un microscopio de efecto túnel o hace el CERN, no sabe de qué están hechas las partículas, eso es invisible. Pero no solo... Lo mismo pasa con los telescopios, ¿no? Lo mismo pasa con el pasado evolutivo, cuando haces evolución basada en el ADN o cuando registras fósiles. Descubres cosas del pasado, de lo minúsculo, de lo macroscópico, que de ninguna otra manera podrías saber. Quizás en aspectos sociológicos o psicológicos lo podrías intuir, porque ves a las personas cómo se comportan y no te hace falta una parte experimental. Podrías ser un buen observador y sacar unas conclusiones. Vale. Pero luego las correlaciones que hay en la naturaleza, que el CO2 genera efecto invernadero, eso es invisible. Eso no hay manera de deducirlo si no fuera por la ciencia. Entonces, la ciencia te permite ver cosas que nuestros sentidos no. Yo a veces la defino como un sexto sentido a la ciencia, porque sí que te permite observar, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite? Yo creo que depende mucho del medio donde estés. ¿Vale? Y también de quién seas tú. Y hay una parte de honestidad. Es decir, si yo soy un tío dicharachero y entusiasta, pues me pongo dicharachero y entusiasta, ¿no? Porque es muy difícil mantener una personalidad que no sea la tuya durante mucho tiempo. Hay gente que lo logra, ¿vale? Pero yo creo que hay una parte de estilo personal que luego encajará mejor en un formato que en otro. Por ejemplo, yo encajo muy bien en El cazador de cerebros, ¿vale? Y quizás no encajaría tan bien en otro tipo de programa. Entonces, las estrategias, yo creo que hay algunas cosas que son fundamentales. Lo de simplificar es fundamental. Es decir, el científico está muy preocupado por algunos detalles. Entonces, ¿cómo funciona? A veces no es necesario saber cómo funciona. Para el científico sí. Si tienes que reparar un coche, tienes que saber cómo funciona. Si quieres reparar un corazón o un sistema cardiovascular, pues tienes que saber cómo funciona. Para el paciente, igual no... Es bueno saberlo, pero puedes satisfacer su curiosidad, pero no es necesario saber cómo funciona el CRISPR. Saber qué se puede hacer con la edición genética es importante, pero si eso viene de una bacteria es curioso, pero no. Yo conduzco y no sé muy bien cómo funciona el motor. Entonces, sacrificar detalles es importante. Entonces, incorporar alguna emoción conecta, ¿vale? Es decir, si es un tema preocupante, que el lenguaje no verbal o que el tono sea preocupante. Y puedes exagerarlo un poco si hace falta. A mí no me gusta exagerar mucho, pero se puede exagerar. Si es algo que es una sorpresa, es algo inesperado, es decir, una cifra muy curiosa, pues potencia este aspecto de sorpresa, ¿no? Si es algo muy esperanzador, pues una historia en biomedicina de alguien que lo dan por desahuciado después de un cáncer, una leucemia, y dices, mira, hay un tratamiento experimental que están haciendo ensayos clínicos y bueno, no hay garantías, pero bueno, y se termina salvando, pues esto ponle épica, crea una historia, que este es otro elemento fundamental, el storytelling, o sea, crea alguna historia siempre que la situación te lo permita y el tiempo, porque a veces redes sociales sobre todo pues son titulares impactantes y ya está. Entonces, depende del medio y depende de cuál sea tu estilo, pues hay varias estrategias, pero digamos estas que te he dicho sí eran algunas de las fundamentales. Desde que empezaste con la divulgación, como contabas, con ese email a redes, sí.
el panorama de la comunicación científica también ha cambiado mucho en este país, ¿no? En aquel momento teníamos como referencia a Punset y después se fue abriendo un poquito más. ¿Da para cubrir toda la actividad científica que hay en un momento de boom? ¿Es suficiente? No, ha crecido muchísimo, sobre todo por varios motivos. Una es la explosión de las redes sociales. Ahora hay un montón de divulgadores y no solo científicos divulgadores, sino profesionales de la divulgación que encuentran su nicho en las redes sociales. Y esa duda que había, yo me la planteé y yo no aposté por las redes sociales porque ¿quién me paga? ¿Vale? Es decir, eso de Instagram, ¿de dónde saco dinero? Yo sé que si voy a El País o voy a la cadena SER o voy al MIT o al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que también me contrataron, o Televisión Española, tengo un sueldo, ¿sabes? Pero ahora sí que se monetiza. Entonces, esto ha hecho que haya mucho. Luego, hay más profesionales del periodismo científico, ya no divulgación, sino del periodismo científico riguroso, de los que había antes, muchos más y mejor formados. Es decir, El País ahora tiene la sección de materia, que son buenísimos, en la FECIT tiene la agencia CSINC y el Science Media Center, en la cadena SER estamos nosotros haciendo una sección de ciencia en el A Vivir, San Pedro y yo, y en otros programas están viendo que funciona, están incorporando divulgadores o periodistas científicos en las secciones, es decir, y son gente que estamos mucho más preparados de lo que estaban algunos periodistas clásicos hace 30 años, que a veces les tocaba cubrir cosas de ciencia, pero al no ser especializados, pues no estaban tan cómodos y ya no solo que a veces se les colaban errores, sino que, bueno, no salía tan bien, ¿no? Y luego ha habido una cosa interesante, que cuando todo se movió al mundo digital, se podía ver el número de clics. Entonces yo me acuerdo conversaciones con editores de periódicos diciendo es que la ciencia no interesa, ya querríamos tener más páginas, pero no interesa tanto. Dices, ¿cómo lo sabes? Porque cuando empezó a verse las 10 noticias más leídas del día, oye, que siempre había algunas de ciencia ahí. Y sí que interesan. Cuando Javier del Pino en el A Vivir plantea, vamos a hablar de ciencia en serio, y que lo hagan Estupiñán y San Pedro. Bueno, una apuesta a ver cómo sale. Y de repente ves a los oyentes que cuando miras el EGM por puntos dices, no, es que mantiene, incluso sube un poco la audiencia y que los oyentes están convencidos y les gusta. Dices, anda, pues sí, contada de cierta manera, sí que interesa. Uh-huh. Todo este trabajo que hacéis divulgando implica, como decías antes, aprendizaje continuo. Estar todo el rato a la última, pendiente, pues eso, cazando cerebros, ¿no? En tu caso, ¿qué dirías? ¿Qué tendencias, de qué deberíamos estar pendientes en los últimos años? ¿Con qué nos vamos a sorprender? ¿Con qué nos va a impactar realmente la ciencia en los próximos años? Es difícil. O sea, ahora mismo lo que viene en mente de todos es la inteligencia artificial. No solo las herramientas en sí, no solo el ChatGPT o Gemini, sino el uso de estas herramientas en la propia ciencia también, ¿vale? Es decir, ahora estamos empezando a ver artículos, no es que estén hechos por inteligencia artificial, sino que la herramienta detrás es la inteligencia artificial. Aquí hay que diferenciar claramente la inteligencia artificial generativa, que hace como que escribe, y la que procesa otros datos, la que nos ayuda de otro modo. Sí, y las dos, ¿eh? Por ejemplo, conozco un ingeniero científico que estaba en la NASA al principio, después estuvo en Microsoft haciendo temas climáticos y ahora está haciendo una especie de herramienta que es en lenguaje natural. Si tú tienes todos los datos medioambientales que están de dominio público, crear una herramienta que tú le puedes preguntar a esa herramienta preguntas concretas. Es decir, ¿dónde hay más deforestación en el último semestre? ¿Vale? Y te responde porque tiene acceso a todos los datos. Lo mismo que hace el ChatGPT con Internet, pero accediendo a datos. O, por ejemplo, hay un proyecto en Barcelona de una investigadora que hace lo mismo con estructura de proteínas. O sea, tienen todo esta base de datos de proteínas, le puedes preguntar. Luego, lo que dices tú, inteligencia artificial para sacar patrones de cosas, que es a la que me estaba más refiriendo yo con, por ejemplo, un estudio que te permite de eso. Decir, a ver,
recopilo 50.000, salió la semana pasada, no sé cuándo se emite, pero en este caso es la semana pasada, 50.000 escáneres cerebrales de personas de cierta edad, ¿no? O de diferentes edades. Y claro, tú le metes ahí inteligencia artificial para que encuentre patrones y te saca unos resultados. Dice, mira, que he descubierto, la inteligencia artificial, no el científico, que hay 5 patrones diferentes de envejecimiento cerebral. En función de algunos datos de redes neuronales, de atrofia y tal, pues descubre esto. Entonces, claro, el científico le intenta dar sentido y encontrará otras correlaciones y verá ese uso, ¿no? Pero a partir de muchos datos, la inteligencia artificial puede encontrar hipótesis. Ya no es un superordenador que ejecuta más rápido y con menos tiempo lo que tú le pides. No, allí te saca hipótesis y te las demuestra. Entonces, este es sin duda es uno de los grandes cambios, ¿no? Y luego, la parte biomédica está avanzando a ritmo. Comparado con otras disciplinas, por ejemplo, no sé, en robótica, está habiendo grandes avances en robótica, pero no sé si es por influencia de la ciencia ficción, todos... Si hace 30 años nos dicen cómo será el mundo, pues tendremos robots asistentes. Esperamos demasiado de los robots, quizá. Claro. Que se muevan como nosotros. ¿Por qué? Bueno, sí, pero digamos que es un campo que no ha avanzado tanto como se pronosticaba. Yo escribí un artículo que se titulaba ¿Qué será antes, Robocop o Jurassic Park? ¿Vale? Porque si eso lo hubieras preguntado hace 20 años, todo el mundo hubiera dicho Robocop. Jurassic Park, clonar, así, esto es imposible. Bueno, ahora no sabes qué sería antes, ¿no? Bueno, y después depende de dónde se ponga el dinero. Ahora en fusión nuclear hay mucho dinero y se está acelerando algunos proyectos. Esto no llega en breve, pero si llega sería un cambio social, geopolítico a todos los niveles. Y luego la cuántica, a ver... ya hay ordenadores cuánticos comerciales y de nuevo pues también podría ser revolucionario. Entre esos cerebros que vas cazando, si nos remitimos al ámbito biomédico, ¿qué conversación te ha impactado más? Bueno, hay muchas, ¿no? Yo, por ejemplo, fue una conversación muy corta con Shinya Yamanaka, en California, creo que no era en Stanford, pero cerca, algún centro cerca de Stanford, que es el que le dieron el premio Nobel por encontrar la manera de reprogramar células, ¿vale? Y es un japonés serio, no era pero fácil la conversación, pero de repente explicó algo que me parece fundamental. Dice, claro, yo era médico, no era científico. Y mi padre se enfermó de una enfermedad hepática que no tenía cura en ese momento y yo como médico no pude hacer nada para salvar la vida de mi padre. Entonces lo que me di cuenta es que nos faltaba conocimiento, que nos faltaba información, nos faltaba ciencia para... en el futuro poder salvar a gente que tuviera esa enfermedad. Es decir, no es cuestión de recursos, no es cuestión de tener los mejores médicos, que también, pero para poder tener cura de algunas enfermedades que ahora no hay cura, tenemos que conocer mejor que las causas y ensayar métodos terapéuticos. Y eso es ciencia, ¿no? Y esa, por ejemplo, fue una de las conversaciones en el ámbito biomédico más potentes. Luego hubo un caso que precisamente nos dieron un premio de la Fundación Roche a un capítulo con un chaval de Xavi, de 6 años, que tenía una anemia falciforme por un defecto genético. Sus células sanguíneas no atrapaban bien el oxígeno de la sangre y, bueno, él tenía un poco de retraso. Lo que él no sabía, sus padres sí, es que eso le conducía a más probabilidad de cáncer, muerte prematura sin duda. Y él era un chaval que, claro, vivía al margen de eso, ¿no? Bueno, entrevistamos
al científico que estaba investigando una aproximación terapéutica, al médico que lo trataba, a los padres. Hicieron un ensayo clínico que sacaban células de la médula espinal, células madre de la médula espinal de Xavi, les corregían el defecto genético y las volvían a implantar. De manera que esas células madre corregidas pudieran producir glóbulos rojos sin el defecto genético. Y lo lograron. Publicaron en Nature Medicine, donde sí que se iba corrigiendo. Además, se multiplicaban más rápido las no defectuosas que las defectuosas. Y de hecho, yo, al cabo del tiempo, un par de veces ya he ido preguntando cómo está Xavi y sigue mejorando. ¿Vale? Es decir, wow, eso es de estos capítulos. Además, me acuerdo mucho en el laboratorio que entrevistamos a 2 técnicas de laboratorio que trabajaban allí en el CIEMAT y que casi se emocionaron porque dices que nosotros llevamos más de 10 años en esto y lo hacíamos primero en cultivos celulares, después en ratones, llegaron células humanas, pero el día que nos dicen estas son células de un paciente, ¡wow! ¿Sabes? Y ver ver la cara más de los padres que de Xavi, viendo los progresos, pues bueno, esto es muy bonito. Y a propósito de este caso y de la experiencia que contabas, hay algo que sucede en la comunicación científica que a veces no se hace de todo bien, que es la gestión del tiempo, ¿no? Ajá. El cómo... Estoy haciendo respuestas muy largas. No, al revés. No, me refiero a que desde que se empieza a investigar una cosa hasta que se puede aplicar, la ciencia no es TikTok, la ciencia requiere paciencia, nunca mejor dicho, ¿no? ¿No crees que a veces tendemos a tirar las campanas al vuelo con ciertos estudios de un modo muy rápido? Sí. Cuando todavía la sociedad va a tardar en ver resultados reales. Sí, es que es muy tentador hacerlo, ¿no? Y algunos científicos también te lo venden así, porque les ayuda a conseguir financiación. Lo que te he dicho antes de la fusión nuclear es un gran ejemplo. Cuando la empresa Commonwealth o varios institutos de investigación prometen, la NASA, siempre se le ha acusado a la NASA de presentar los proyectos del James Webb o de otras misiones con tiempos más cortos de lo que es realista y con presupuestos más pequeños de lo que después costará. Es decir, todos los proyectos, todos quizás no, pero la mayoría de proyectos de la NASA tienen sobrecostes y tardan más de lo que se dijo, ¿vale? Entonces, parte y se venden más los mismos científicos venden más las posibilidades, o sea, no es solo culpa de los periodistas, pero sí, bueno, nosotros intentamos ser justos en eso, ¿no? Y transmitirlo siempre que podemos. Yo me acuerdo de otro ejemplo que fue muy gracioso cuando se presentó. Yo viví en Washington, en Estados Unidos 7 u 8 años, en Boston, en Nueva York y en Washington. En Washington se presentó en la AAAS, en la American Association for Advance of Science, el fósil de Ardipithecus. Un fósil que parecía que iba a ser muy notorio en la historia evolutiva de los humanos y después no lo fue tanto, porque hubo un poco de discrepancias, pero en los medios salió que se había encontrado ese fósil. Claro, en realidad, yo que estuve en la presentación y hablaron los paleontólogos, lo habían encontrado 15 años atrás. Después hicieron todo ese estudio de un fósil para poder argumentar que era tal y que era cual, pero 15 años después. Es decir, no se encontró ayer y se dio a conocer, sino 15 años atrás, ¿no? Fuera del ámbito fuera de la biomedicina, pero también ilustra este proceso, ¿no? Pero sí. Porque esas fricciones que puede haber entre la expectativa del público, entre que se emite una noticia y acaba viendo el reflejo, que pueden pasar décadas. ¿Crees que pueden ser también parte de estar en la raíz de algo que nos preocupa mucho últimamente, que son los bulos? Es decir, se oye, esta solución ya existe, pero no se aplica. Sí. Esto ya se sabe hacer, pero no funciona, pero no alguien lo retiene, ¿no? Es fuente de conspiración muchas veces. Yo diría que en los bulos más burdos, no, te justificaré, creo que son otra cosa. En terapias que venden
microbiomas, cambios en el microbioma o rejuvenecimiento de no sé qué, allí quizás sí. Por ejemplo, las células madre se abusó mucho. Las células madre tienen un gran potencial, pero bueno, aparecieron allí cremas con células madre que, no sé, en temas de genética, lo mismo. Cremas en función de tu factor genético, cosmética personalizada. O sea, algo hay de exageración que roza la pseudociencia, la pseudoterapia, ¿no? Yo creo que sí que hay ámbitos. Y, bueno, estos que te he dicho, células madre, microbioma, es muy importante, pero también hay una exageración alrededor de eso. O terapias de brain training a veces también. O sea, hay mucha cosa no probada que se vende por la expectativa, ¿no? Y los bulos más gordos, en plan, la Tierra es plana, las vacunas crean autismo, el COVID no existe, el presidente de la ONU come niños, que hay gente que lo cree, ¿eh? O sea, el cambio climático no existe. Bueno, este último, por ejemplo, se puede basar en ciertas discrepancias. No, o sea, estoy convencidísimo de que es culpa de que existe y es culpa de los humanos y que es más grave de lo que parece, ¿eh? Pero es verdad que puede haber alguna discrepancia alrededor. Nosotros terraplanistas o lo de las vacunas, yo creo que eso ya es otro fenómeno. ¿Y cómo, es un cómo continuo. analizas el fenómeno? ¿Cómo? Mira, sí, a ver, es raro. A nosotros, mira, te cuento una historia graciosa. Nosotros hicimos un capítulo del Cazador de Cerebros en la NASA. Fuimos al Goddard, que está en Washington, donde tienen la parte más científica, y al Johnson en Houston, donde tienen la parte más de aeronáutica y las naves, tal. Allí en Houston tienen una réplica de la Estación Espacial Internacional a tamaño real, ¿vale? De la ISS. Y la utilizan pues para hacer pruebas, para que los astronautas sepan lo que se encontrarán y tal. Y nos dieron acceso a poder grabar dentro de la ISS fake. Lo pusimos en redes sociales, creo que fue un post en Facebook. Empezaron a llegar negacionistas diciendo: mira, aquí es donde graban las películas. ¿Sabes? Esta gente que está convencida de que la Tierra es plana, que el hombre nunca ha ido a la Luna, que lo de los astronautas son actores y que yo soy un vendido de no sé qué, ellos mismos se delatan, decían, o sea, porque nos enseñan los platós donde graban los vuelos como si generar ingravidez fuera tan fácil, que es algo prácticamente imposible, ¿no? Bueno, no, sí, no es imposible, pero no se puede hacer. Bueno, ellos dicen que hay hilos que los cuelgan y que son hilos invisibles, yo qué sé, ¿vale? Entonces, cuando te encuentras gente así, es muy difícil de convencer, porque además los sociólogos que los estudian ven muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que están en una cámara de eco, donde la única información que ellos reciben y procesan son la de sus peers, sus compañeros. Eso es un fenómeno muy propio de las redes sociales. En YouTube, pues tú recibes solo lo que te interesa. Si yo veo un tipo de música, YouTube siempre me ofrece ese tipo de música, ¿no? Y luego que hay varios perfiles dentro de los conspiranoicos. O sea, están los líderes y los followers. Los líderes son gente que muchos de ellos en algún momento se dan cuenta de que es una farsa. Pero es que les rinde. Es que tienen visitas, venden camisetas, se hacen famosos, ligan porque van a congresos y son la estrella. Y aunque se den cuenta de que sueltan animaladas, pues continúan con la farsa. Y eso es jodido, ¿eh? Pero sí. Y los followers suelen ser gente. Ellos dicen que tienen mucho espíritu crítico, pero que es sin espíritu crítico en realidad, que entran dentro de una comunidad y está estudiado, ¿eh? Son gente un poco solitaria, que no tiene muchas amistades, no tiene una vida social rica, y que de repente allí se encuentran con que son alguien. Y que hay gente que cuando ellos ponen una barbaridad más grande les aplauden. ¿Eh? Y están. Muchos son jóvenes
encerrados en sus habitaciones delante de YouTube y es un poco penoso, ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentas a esto? Hay una parte que es la educación, que es lenta y tal, y la otra es la responsabilidad, es los límites que las plataformas, yo creo, que deberían imponer por responsabilidad. Uh-huh. En plena COVID, YouTube quitó algunos vídeos del loco este, que no quiero decir el nombre, este catalán, que dice que se curaba la COVID con no sé qué. Energía. Exacto. Entonces, pues lo quitas el vídeo. Yo creo que esto censura. Bueno, si quitas una teta, ¿vale? Porque no puedes poner una teta, pues puedes hacer censura en esto. ¿Vale? Entonces, yo creo que en algunos casos muy claros sí que se puede hacer. Y yo también creo, pero claro, esto no es científico, eso es una opinión personal, pero que yo creo que hay un poco, se va en esta línea, lo que ha pasado con Twitter en Brasil y con Telegram ahora en Francia, que las plataformas tienen responsabilidad sobre qué se hace con ellas y qué permiten. No pueden simplemente dedicarse a ganar dinero de manera masiva diciendo, no, es que nosotros no somos responsables de lo que pase. No, sí que tienes cierta responsabilidad. Entonces, ya que estás ganando tantísimo dinero, filtra un poco qué ocurre con tu herramienta. Claro, ahora está Elon Musk, que no parece que esté muy por la labor de permitir que se vayan los conspiranoicos, porque él tiene un punto también. Bueno, no es un personaje que mejor no. Pero sí yo creo que tiene que haber una regulación en esto, que no solo con educación se logrará, porque es mucho más poderoso el mensaje tergiversado, el mensaje sensacionalista, que el mensaje científico convencional. ¿No crees que a veces sobredimensionamos la capacidad de influencia del mensaje sensacionalista en ese caso? Sí, eso también es verdad. Porque al final se hablaba mucho de las dudas de las vacunas. La gente se vacunaba. Sí, eso es verdad. Miguel Bosé estaba por todos lados. Sigue siendo redonda. Y... Sí, Miguel Bosé por todos lados, pero nadie le hacía caso. Pero como se puso en plan nerd y hablando raro y tal y cual, pues era un meme en sí mismo y salía mucho. Pero gente tampoco es tan idiota para hacer caso a Miguel Bosé en lugar de a los expertos. Pues Pere Estupiñán, muchísimas gracias por acompañarnos en Medicina por un tubo. No, gracias a vosotros, un placer. Ya ves que me extiendo. Seguiremos hablando. Venga, y hasta aquí este episodio de Medicina por un tubo. Si te ha gustado y quieres acceder a más contenidos como este, es muy fácil. Te suscribes a este canal de YouTube o nos sigues en cualquier plataforma de podcast, la que tú utilices. Si necesitas más información, ya lo sabes, estamos en roche.es. Un saludo y hasta la próxima.